tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 8 y vamos a hablar sobre las condiciones de trabajo, su importancia y por qué todo el mundo debería de conocerlas. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo son normas que fijan los requisitos para defender la salud y la vida de los trabajadores, como el establecimiento y los lugares de trabajo. También determinan las prestaciones que deberían percibir los hombres por su trabajo. Las razones para establecer buenos estándares de salud y de vida en los trabajadores es que sean morales, económicas y legales. Un claro ejemplo sobre una condición de trabajo legal puede ser los contratos, que se dividen en tres, que son legales, colectivos e individuales de trabajo. Las características que sobresalen de ellos es que deben de ser improrrogables, tienen que ser hechos a mano y solamente una vez, y que también deben de tener los mismos derechos y obligaciones de los demás trabajadores. Las consideraciones para mejorar las condiciones de trabajo suelen ser porque el analista de métodos debe considerar como parte de su responsabilidad el que haya condiciones de trabajo que sean apropiadas, seguras y cómodas. Unas de ellas suelen ser mejorar el alumbrado, el control de ruido, la ventilación adecuada, control de temperatura, eliminación de elementos irritantes, protección en áreas de peligro y dotación de equipo necesario para protección personal. Una de las consideraciones para mejorar las condiciones de trabajo suelen ser mejorar el alumbrado. Hay varios puntos a relucir sobre este tema, que vienen siendo la intensidad del alumbrado, la calidad de la luz, la localización de las áreas luminosas, el contraste de colores y su brillantez, el parpadeo de las lámparas y la producción de sombras. Formas para obtener un buen alumbrado. Algunas de ellas suelen ser reducir el deslumbramiento, utilizar lámparas incandescentes, eliminación de toda sombra, lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca y utilizar un alumbrado más eficiente. La tabla de información de los niveles del alumbrado se divide en tres categorías. De la A a la C vemos un alumbrado general o a través de un cuarto o área, donde vemos actividades de áreas públicas, espacios de trabajo o orientaciones simples. De las D a la F vemos la iluminación en el área, que es donde se realizan todas las tareas visuales a contrastes bajos, medios o altos. De la G a la I es la iluminación sobre la tarea o alumbrados locales, que es donde se realizan trabajos precisos y prolongados. Una de las condiciones de trabajo en donde también es sumamente importante en un ambiente laboral es el control de la temperatura. El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una temperatura media constante de 36 grados. Estudios de tiempo han revelado repetidas veces la pérdida de producción ocasionadas por condiciones de demasiado frío. La temperatura debe regularse de manera regular, que permanezca en unos 18 y 24 grados durante todo el año. Si se puede mantener a este nivel, las pérdidas y defectuosas por exceso de calor, como calambres, fatiga, se reducirán al mínimo. El instrumento que sirve para medir la temperatura es el termómetro, el más habitual. Consiste en un tubo de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o de alcohol. En la siguiente tabla se muestra la humedad relativa y la temperatura, en donde una temperatura normal es de 18 y 24 grados. Ahora el estrés por frío. El índice de estrés por frío que más se utiliza es el índice del viento frío, que describe la rapidez de pérdida de calor por radiación y por convección, en función de la temperatura ambiente y la velocidad del tiempo. Por lo general, el índice de estrés por frío no se utiliza directamente, sino que se convierte a una temperatura equivalente de viento frío. Otra de las condiciones sumamente importantes es la ventilación adecuada. Se ha comprobado que gases, polvos, humos y toda clase de olores causan fatiga que aminora la eficiencia física de un trabajador y suele originar tensiones mentales. Experimentos semejantes llevados a cabo por la Sociedad Norteamericana de Ingenieros de Calefacción revelaron que incrementos correspondientes en la producción, la seguridad y el ánimo del personal laborante se obtiene cuando se introduce una ventilación adecuada en un ambiente laboral. Control de ruido. Tanto los ruidos estridentes como los monótonos fatigan al personal. Se ha demostrado experimentalmente que niveles de ruidos irritantes aceleran el pulso, elevan la presión sanguínea y aún llegan a ocasionar irregularidades en el ritmo cardíaco. La intensidad o nivel de ruido se maneja en decibeles. El rango de audición
oscila aproximadamente entre 0 y 140 decibelios. El instrumento que se utiliza para el ruido es el sonómetro. Este instrumento es usado para medir los niveles de decibelios en la presión sonora en un determinado lugar o en un determinado momento. Su unidad de medición es el decibelio. En la siguiente tabla se muestran los decibelios y la clase de ruido, así como también cuál es el efecto que genera a través de este ruido. Efectos del ruido. Un nivel alto de ruido puede provocar a largo plazo sordera. En la imagen se muestra 6.9 cuáles son los rangos de decibeles que se utilizan en cada acto o en cada imagen. En este caso, en el murmullo se utiliza 20 decibeles. En la siguiente imagen de la izquierda, que son cuáles son los efectos del ruido, puede provocar malestar, disminución del rendimiento, trastornos auditivos, aumento de errores o accidentes laborales. Un buen programa para el cuidado de las industrias ayudaría mucho a lo que viene siendo la disminución de incendios provocados ya sean por cortos o por los mismos empleados accidentalmente. También ayudará mucho a lo que viene siendo a la reducción de accidentes de trabajadores, porque muchos sabemos que eso es lo que son más gastos para la empresa, porque cada dedo tiene una valoración, ya sea que pierda un dedo, una mano o tenga un accidente. También conservará mucho el espacio de trabajo, además de que ayudará mucho el ánimo de los trabajadores y así le darán más ganas de trabajar. En todos los negocios existen diferentes polvos, ya sean polvos irritantes, corrosivos, venenosos. También existe el polvo de que viene siendo la piel muerta, que es lo que se le cae a nosotros los humanos. Para evitar todo eso, se debe poner sistemas de ventilación. También deben tener, cada proceso debe estar en total aislamiento. Como por ejemplo, nosotros fuimos a un viaje de una industria automotriz en donde en una fase veíamos cómo estaba completamente cerrado, tenía mucha ventilación y constantemente lo estaban limpiando para que los polvos no entraran al área. En la protección del peligro nos dice que el patrón es legalmente responsable de sus instalaciones para que sus trabajadores tengan una debida protección. Existen unas reglas muy básicas en las cuales son generales, que dice proteger al trabajador, y el otro punto es que debe darle el mantenimiento adecuado a sus máquinas para que no hagan un accidente. La consideración del uso de los robots industriales nos dice que hay un nuevo método que muchas empresas están implementando, que es reemplazar a los trabajadores para poder evitar accidentes, ya sea por ejemplo en las industrias automotrices, en el área de fundición, para que no tenga un accidente los trabajadores. Un ejemplo viene siendo que Nissan utiliza el 95% de operaciones de soldadura es realizado por robots industriales o automatizados. Dotación del equipo necesario de protección personal. Para poder llevar a cabo una correcta protección física del empleado, las empresas deben de brindar por completo un equipo de protección de acuerdo a las necesidades y a la operación que vaya a desarrollar el trabajador. Está estadísticamente comprobado que la utilización correcta de estos elementos reduce significativamente las lesiones, accidentes en el trabajo a corto y a largo plazo. Como lo puede mostrar la diapositiva, nos da un ejemplo en el que por la exigencia de la utilización de los cascos en los empleados redujo en el transcurso de un año un total de 20 accidentes. Puede parecer insignificante, pero esto nos ayuda mucho a reducir los costos, tanto como en el seguro, como en buscar qué empleado va a suplantar a ese trabajador, entre otros gastos innecesarios. En la siguiente imagen nos podemos dar cuenta de los elementos que podemos utilizar como protección personal. Esto incluye desde cascos, fajas, gafas, entre otros. Esto va a depender de acuerdo al área en el que estamos trabajando y también de acuerdo a la operación o actividad que estén desarrollando los trabajadores. Primeros auxilios. La empresa debe estar consciente de que en cualquier momento se pueda llegar a presentar una situación en la que su personal pueda llegar a sufrir algún accidente. Por ello debe de contar esencialmente con un programa de primeros auxilios que esté bien formulado. Es por ello que en algunas empresas llegan a realizar ejemplos o simulacros como cuando se derrama alguna sustancia tóxica para saber cómo van a reaccionar ante este tipo de problema y saber si cuentan con los elementos necesarios para combatirla. También deben saber cómo van a reaccionar ante diferentes situaciones, por eso es importante que se hagan simulacros de primeros auxilios. Ordenamientos de la OSHA. En 1970, en Estados Unidos, por el alto número de muertes y lesiones, decidió implementarse una ley de seguridad y ocupacional, esto llamado OSHA.
Esta ley fue la que creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocido como OSHA. Esta ley se estableció para estimular a los trabajadores y patronos a desarrollar mejores métodos para reducir los riesgos en los centros de trabajo y también desarrollando estándares obligatorios para su seguridad. Actualmente OSHA cumple su función como un acreditador, proveyendo materiales y adiestramiento para la seguridad y salud en las diferentes empresas alrededor del mundo. Gracias a esto se ha podido reducir aproximadamente en un 60% las muertes y lesiones en todas las empresas. Por ello es importante que conozcamos todos los factores que se pueden involucrar en las condiciones de trabajo para saber cómo vamos a reaccionar entre ellas y beneficiar tanto al trabajador como a la empresa para reducir gastos y ser más eficientes a lo largo del proceso. As penultimate topic, I think that knowledge about working conditions help you to know we should adapt to the new conditions where we will be established in the future. To respect our rules and laws, which must be respected, knowing how to adapt to your futures, I think is very important in your future. Benefits on the care of youth, our health and income of the future. For industry in general, it's important to carry out in the industry the working condition and better and avoid work accident and improving work in the area. I liked this topic for the reason that in like about working condition is teaching in measure and represent your how it can be done in future where we work. For example, in my job, there are my conditions from not talking to clients, so throwing out the leftover from the queue, and also teach myself about the labor laws and which they help me a lot. The working conditions have a great impact of the development of the operations. There are many factors that could be influenced on these operations and can also influence on the process. It's necessary to pay attention to the personnel, how they are performing in their work area, what are the conditions that they are working with, if the work area is clean or ventilated. For this reason, it's important to study and standardize each of these factors depending on the area that is working on.